Cuando empiezas a hacer periodismo, ¿qué tipo de periodismo tú pensabas hacer y cuál acabaste haciendo? Yo no puedo ser simplemente un periodista que se pare y dice, este dijo A, este dijo B, saque usted sus conclusiones. Creo que eso no hace parte de la ética. El estar imparcial no es lo que para mí es la esencia del periodismo. Yo tengo más amigos alrededor del mundo que en Venezuela. Y mi familia está en distintos países, más que la que queda en Venezuela. Y mi abuela para mí es de mis grandes amores. Y no haber podido estar con ella, creo que eso es lo que más me ha afectado. Llegas a Estados Unidos, supongo pasas por varias razones y situaciones, pero llegas a Noticias Telemundo. ¿Qué significa para ti estar en esta empresa? Mira, ha significado mucho esta primera experiencia en Estados Unidos y hacerlo allí en Noticias Telemundo. Una historia que siempre has querido contar y que nunca has contado. Hay una historia que no he contado, no sé si no sé si he querido contarla antes, pero es muy personal. Yo siempre he sido un hombre de fe. Yo soy devoto de la Virgen del Valle, es la patrona del oriente de Venezuela, una isla que se llama Margarita, una isla hermosa. ¿Cuál crees tú que fue la primera libertad que se pierde en una dictadura? La de elegir. Nosotros hemos perdido incluso el derecho a la identificación. Yo no tengo un pasaporte vigente en Venezuela. Esto era una especulación, esto lo vimos, que llamaba a decir, este no más, este se va, este se tiene que ir. O sea, ¿había miedo de preguntar? Totalmente. Tú hacías una pregunta incómoda y podían hacer algo contra ti, contra el medio. ¿Cómo se enteran en oficina o cómo te enteras tú cuando muere Hugo Chávez? Y creo que ese ha sido uno de los mayores retos de mi vida de mi vida profesional, en cuanto a decir, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo no? Porque no ¿Qué expresión nada puedes tener? Porque no nos esperábamos que lo iban a anunciar en ese momento. ¿Cómo era ejercer periodismo en esa época? ¿Te tocó alguna vez entrevistarlo o estar en algún evento de él? Varias veces estuve en eventos. La posibilidad de entrevistarlo y de acercarme yo fueron dos puntualmente. En una me sacaron a golpe. Julio Villaseñor, como siempre usted sabe, él sigue al presidente. Julio, buen día. Mi compañero Julio Villaseñor nos tiene información importante. Reporte. Oye, Feliciano, te agradezco mucho. Vamos a estar allá en la Unión Americana. ¿Qué tal, amigos de Julio Villaseñor News? Me da muchísimo gusto saludarles. Y miren, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Por favor, Carlos, yo que quería presentar, pero mejor tú preséntate. Bueno, saludos a todos. Yo soy Carlos Figueroa, soy periodista venezolano, ahorita trabajando para Noticias Telemundo en el sureste de Estados Unidos, cubriendo toda la información de Alabama en las ciudades principales, en Mobile, en Montgomery, Dothan, en Birmingham y en Huntsville. Ahí estamos llevando toda la información a la comunidad hispana, que está creciendo muchísimo en Alabama. Sí, cada día crece más. Bueno, ahorita las cosas, a lo mejor no se puede decir tanto que está creciendo, pero es una comunidad que sí ha crecido bastante en los últimos años. Son momentos difíciles y definitivamente son momentos que nos llevan a pensar, uy, ¿hacia dónde vamos? Pero yo creo que si hay algo que tiene la comunidad hispana y la comunidad latina es la resiliencia. Y sabemos sobreponernos a situaciones difíciles. Lo hicimos en nuestros países y muchos vinimos aquí buscando salir de ciertas situaciones. Cada uno tendrá una distinta, por supuesto, pero logramos sobreponernos a eso. Así que con ánimo frente a ese tema. Carlos, ahorita que tocaste ese tema y digo para de una vez ir entrando en materia, ¿cuál ha sido la historia que más te ha tocado o que más te ha conmovido en estos 6 meses de administración? Con todo esto que está ocurriendo. Yo creo que te voy a dar dos respuestas para eso, porque es difícil concentrarse solo en una. La historia te la voy a contar, pero yo creo que lo que a mí más me ha impactado como periodista es ver cómo a mí me gusta mucho leer sobre la historia latinoamericana y he tratado de seguir algunos procesos, la democracia en nuestro continente, digamos, desde Canadá hasta la Patagonia. Y hemos vivido momentos en los que se han dado como que esos
cambios bruscos en una forma de gobierno o en la misma política de un país. Y creo que, para responderte en la primera parte, lo que a mí más me ha impresionado es que en tan poco tiempo, decías tú, 6 meses, haya habido un quiebre tan importante, tan marcado en distintos aspectos de la sociedad estadounidense. Por supuesto, nosotros nos centramos en el tema migratorio y ha sido muy difícil de repente comprender. Yo comentaba hace poco a alguien y le decía, es que me parece muy rápido si tú ves cómo han sido los procesos de cambio históricos en nuestro continente, se ha tomado más tiempo para que las instituciones den un giro tan rápido, ya sea que haya una alternancia en el poder, como aquí, que hay un bipartidismo. Y entonces eso creo que es lo que más me ha impresionado. Ahora, de lo que más me ha tocado, una historia que conocimos en Atlanta, una muchacha colombiana que vino a este país, estaba intentando ajustar su estatus, en el camino se enamoró, se casó con un hombre nacido acá, un ciudadano estadounidense, y ver que cuando ella creyó que estaba logrando el sueño americano, algunos le pondrán comillas, otros no, pero que estaba logrando poder tener esa estabilidad que te da tener documentos, la detienen. Y no solo la detienen, sino que se la llevan a otro estado, se la llevaron a Texas. Estuvo incomunicada, no podía hablar ni con su familia en Colombia, ni con sus conocidos acá, y no podía comunicarse ni siquiera con su esposo. Entonces, el escucharla, creo que fue ese momento que me tocó mucho la fibra y que uno pues tiene que tragar grueso cuando está frente a la pantalla porque, bueno, es nuestra responsabilidad informarlo sin mostrar cuál es tu sensación frente a eso. Pero sí me costó mucho controlarlo. A decirnos que no teníamos que sentir, pero como ser humano no dejas de involucrarte en esas historias. Es muy difícil, definitivamente. Además, nosotros somos ciudadanos y esto va más allá de tu estatus migratorio. Yo creo que nosotros somos personas que vivimos en una sociedad, formamos parte de una sociedad y definitivamente nosotros sentimos y vivimos lo mismo que las personas que están del otro lado de la pantalla sienten y viven. Entonces, a veces hay momentos en los que aunque tú te mantienes en esa línea que es muy delgadita para no tomar partido, tú sabes cuando alguien está diciendo algo que no es verdad. Y es difícil, muy difícil no decirle, epa, un momento, aquí hay que hacer una pausa y decir, si bien hay algunos elementos que se están poniendo, yo no puedo ser simplemente un periodista que se pare y dice, este dijo A, este dijo B, saque usted sus conclusiones. Creo que eso no hace parte de la ética. El estar imparcial no es lo que para mí es la esencia del periodismo, porque nosotros somos servidores públicos, porque nosotros servimos a nuestra gente y tenemos que no decirles cómo pensar, pero sí darles todos los elementos que se necesiten o todos los elementos que estén disponibles y que tú tengas disponibles para que esa persona pueda, ahí sí, tomar una posición o asumir una posición. No marcamos la tendencia, pero sí le mostramos todo lo que hay alrededor para que esa persona pueda ir hacia una opinión. Una de esas historias es por las que te nominan al Emmy, porque, a ver, tú saliste nominado la ceremonia fue el fin de semana, ¿no? Pero tú saliste con 5 nominaciones. Sí. Cuéntanos, a ver. Bueno, esa historia también marcó, no tiene que ver tanto con el tema de las redadas ni la operación de mano dura de esta administración en cuanto al tema migratorio, pero sí es un tema que toca a nuestra comunidad. Una de las historias que también me llegó muchísimo y pues lamentablemente en esa categoría no alcanzamos a hacerlo. Sí lo hizo un compañero nuestro de Noticias Telemundo, así que lo celebramos igual. Esa historia era de una niña venezolana que vino a Estados Unidos. Su familia se estableció en una ciudad pequeña que se llama Antioch, de gran población hispana, muy cerquita de Nashville. Y esa chica, en el estado de Tennessee, sí, y esta muchacha iba a la escuela y tenía problemas, un problema ligado a lo que es el racismo, al bullying, y esta muchacha fue golpeada 4 veces casi hasta la muerte, 4 veces en un año escolar en el que, bueno, no llegó a terminar el año escolar, la muchacha cuando ya su familia decidió que no fuera más, y Alanis es su nombre, y esta muchacha 4 veces fue golpeada, mandada al hospital. Era increíble ver cómo esos videos, yo decía,
¿cómo hago para seleccionar esos fragmentos que van a ir? Fue muy difícil para mí seleccionarlos porque también hay una línea delgadita entre mostrar lo que es la verdad y cosas que ocurrieron y pasar al sensacionalismo o al amarillismo, que podemos llamar en el periodismo. Entonces, bueno, fue una selección bastante rigurosa y esa es una de las historias que más me ha tocado. Y aunque no nos llevamos el premio, yo creo que el simple hecho de haber estado nominados y que nosotros hayamos tenido la oportunidad de mostrarle esto a nuestra comunidad y en general a la sociedad de Estados Unidos sirve para mucho y sirve para demostrar qué es lo que está pasando en las escuelas y cómo ese tema del bullying y el ataque entre compañeros, porque fue entre compañeros, puede llevar incluso hasta la muerte de un estudiante. Oye, Carlos, pero fueron 5 nominaciones. El año pasado ganaste precisamente un Emmy. Por el estado de Alabama. Y tienes 3 años haciendo apenas periodismo. O sea, ya casi... 2 años y casi 3, desde que empezamos este proyecto. Casi llevas un Emmy por año. Sí, no, y me siento contento. Mira que yo te digo, bueno, tenemos 5 nominaciones, nos llevamos solamente 1. Sí, bueno, es complicado. De hecho... ¿Qué te dicen en la oficina, en Leonardo DiCaprio? No. Yo trabajo con personas, con periodistas que hacen un trabajo excelente, que tienen años trabajando en el periodismo en Estados Unidos. Yo apenas acabo de llegar acá, he trabajado durante muchos años, 25, pero lo hice en Venezuela y luego en Colombia. Entonces, en la oficina nos celebramos y compartimos ese éxito porque no es de uno, no es mío, no es de mi compañero o mi compañera, es un trabajo en conjunto. Perfecto. Oye, yo vi que los que más celebraron fueron en casa y fueron tus hijas. Sí. Por ahí pusimos un video en redes sociales. De hecho, yo quería que ellas estuvieran allá, pero bueno, es un poco difícil también para el caso de los niños, pero se lo gozaron mucho más estando sentadas en el mueble con palomitas y viendo eso. Y una de mis hijas, que es el video que compartí, se involucra mucho en la edición, le encanta y pone captions y hace una edición bastante buena tipo TikTok. Okay. Y que la disfrutó. Y a todo esto, Carlos, ¿cómo te involucras con el periodismo? Mira, yo pasó por mi cabeza tanto cuando yo tenía que tomar la decisión de hacia dónde iba a ir, qué era lo que quería estudiar, qué es lo que yo quiero. Cuando te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Imagínate tú que yo tenía 16 años cuando me tuve que plantear esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Yo no tenía ni idea. Era una gran responsabilidad para un muchachito de 16 años poder decidir qué es lo que quería hacer. Entonces, bueno, yo sabía que yo quería servir, que yo quería poder llegar a la gente y darle algo a la gente, ¿sabes? Como poder ayudar a entender lo que sucedía a su alrededor. Pasé por algunas opciones como trabajo social, después pensé en que pudiera hacer algo de letras ligado porque me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Entonces, pues, iba por ahí. Pero, no sé, hubo un día en el que esto pasó así de simple. Yo estaba ya en el último año de lo que es el bachillerato, la secundaria, y una compañera me dijo, oye, mira, tomé la decisión, voy a estudiar esto, mira que voy a estudiar en esta universidad. Yo soy de la primera promoción de una universidad que en aquel entonces estaba naciendo en Venezuela, y ella me dijo, vi el pensum de la oferta, ¿no? de esta universidad y me gustó. Y yo empecé a leerlo y yo dije, aquí está lo que yo estoy buscando tanto tiempo. Te puedo decir, en esa conversación que no habrá durado más de 10 minutos, yo dije, esto es lo que yo quiero ser y esto es lo que yo quiero hacer y servir a la gente. Y allí fui y estudié en la universidad. Tuve la oportunidad incluso, apenas empezando, después de terminar el primer año de la universidad, comenzar a trabajar en medios y creo que eso me enamoró mucho más. Oye, ¿que empezaste haciendo novelas o que hiciste novelas? Algo así, a ver, cuéntame esa historia. Mira que... Yo te investigué poquito. Sí, yo trabajé en eso. Tenía yo entre 6 y 8 años cuando me empezó a gustar todo esto de la actuación. Yo quería ser artista, ¿no? Te estoy diciendo cuando era mucho más pequeño, pero yo empecé a hacer casting y yo decía, pero mira, iba pasando el casting, un montón de niños que iban por ese papel y entonces iban el grupo más pequeño, hasta que decían, no, te escogimos a ti.
Y en ese momento fue como yo empecé como que yo sí puedo. Y entonces fui avanzando. Yo participé en un programa infantil en Venezuela, se llamaba Hay que oír a los niños. Y ahora que yo echo para atrás y en momentos en que como este tengo que contarlo, yo digo, es que yo siempre estuve allí. Eso era un programa de denuncia. Un programa de denuncia desde los niños. Y era como juzgar, no siempre a lo malo, también juzgar en la buena forma a los adultos. Y entonces nosotros somos beisboleros en Venezuela y en el programa se hacía, esto es un jonrón para los adultos o es un out para los adultos, ¿no? Jugando con este tema del béisbol. Y participé en este programa unos 2 años, yo creo, 2 o 3 años, y luego sí, comencé a audicionar para algunas novelas en papeles pequeños, nunca protagónicos, y hasta que lo hice. Cuando cumplí 12 años, pasé al bachillerato, y esto es algo que muy poco he contado, yo creo. A ver, venga, porque no sabes, esta es la historia de cómo yo empecé en eso, pero ahora te voy a contar por qué no seguí en eso. Y es el tema de que cuando yo llegué y alguien me reconoció en la primera semana del bachillerato, me reconoció, no lo hizo de buena manera, sino que lo hizo como en tono de burla. Y yo me sentí mal y empecé en ese momento no se hablaba del bullying, pero existía. Claro. Pero existía. Y ese bullying silencioso en el que solamente esa burla me cambió la vida. Capaz yo ahorita estuviera una carrera como actor, no sé, no lo sé, pero ese momento y esa situación me hizo decir, yo no quiero ir más. Incluso me llamaban para hacer casting porque luego de que haces uno, otro y tienes participaciones, como que entras en un... Te empiezan a conocer dentro del área. Exactamente. Entonces, cuando hacen las selecciones, siempre buscan y te encuentran, pues, dependiendo de las características, tanto físicas como de aptitudes que tengas para el papel que te vayan a dar. Y entonces, en ese momento, pues, yo dije, no voy a ir más, no voy a ir más. Mi familia respetó la decisión, mi mamá lo respetó y me dijo, bueno, si no quieres ir más, pues no quieres ir. Pero bueno, así fue. No sé si me arrepiento, pero lo que sí te digo es que hoy día digo, y le digo a muchísima gente y sobre todo a los jóvenes, es que no sientan miedo de hacer lo que quieren hacer o de ser lo que quieran ser y sigan adelante. Y si tienen las aptitudes, pues por favor, Oye, con mucho más. Tu historia no es tan mala, sabiendo que ahora muchos niños que ahora son grandes estrellas de la televisión, pues se quejan, ¿no? De no haber tenido una infancia normal. En tu caso, pues al final de cuentas lo pudiste disfrutar en ambos lados, por así decirlo, ¿no? Yo disfruto lo que hago. Mira, yo a todo lo que hago le pongo mucha pasión. Yo me apasiono con lo que hago. Mira, yo tengo 25 años haciendo periodismo y pareciera que tú todos los días llegas y haces lo mismo, construyes historias, armas un noticiario, luego lo presentas, en el caso mío, desde que lo hago. Pero yo lo hago con la misma pasión y llego con la misma emoción de ese muchachito. Mira, cuando yo empecé en esto, había terminado yo mi primer año de la universidad y todavía no había cumplido 18 años, en la mayoría de edad en Venezuela. Yo no podía estar contratado por una empresa sin la autorización de mi mamá. En el primer canal de televisión que yo trabajé, se llama Venevisión, tuve a mi mamá que ir al Instituto de Atención al Menor para firmar un permiso para que ellos me pudieran contratar. Y yo iba para allá emocionado porque eso es lo que yo quería hacer. Y hoy voy a mi trabajo con esa misma emoción. Voy en otro país, en un tercero de hecho, en otro país en gran medida, aunque nosotros hacemos televisión para la comunidad hispana, un gran funcionamiento en otro idioma, porque la mayoría de las fuentes están en inglés y el funcionamiento, digamos, técnico de una estación es en inglés. Y yo voy con la misma emoción, con las mismas ganas, como aquel primer día, como aquel muchachito de 17 años que iba contento a trabajar. Y yo siento que sigue en mí, aunque ya estoy mayor, esa misma emoción, esa misma alegría. Cuando empiezas a hacer periodismo, ¿qué tipo de periodismo tú pensabas hacer y cuál acabaste haciendo? Porque a todos nos pasa eso, ¿no? Sí, yo creo que he escuchado muchas historias, pero la mía capaz no es distinta a la de muchos. Yo empecé a estudiar periodismo, como te digo, pero yo quería servir y yo soy súper fanático del béisbol, en general de los deportes, más para verlos y comentarlos que para hacerlos. Y yo dije, yo voy a ser periodista deportivo. Porque si a mí me gusta esto, si a mí me gusta
saber de estadísticas, de historia de los deportes, de aprender geografía incluso, porque yo me aprendía, a mí me preguntaban a veces dónde quedaba, en qué país quedaba tal ciudad, y yo lo sabía porque ahí había un equipo de fútbol que jugaba para la liga de ese país, ¿no? Entonces, eso también ayudaba. Era la Y bueno, y referencia. ese era mi sueño. Y yo, de hecho, cuando empecé en este canal, yo primero empecé como asistente de producción, haciendo unas suplencias por vacaciones de otras personas, y luego caí en deportes. Yo dije, aquí estoy, esto es, ya, esto era donde yo quería llegar, aquí es donde yo quiero estar, y de aquí no me voy a ir más nunca. Eso fue lo que yo pensé. Y era productor de deportes allí en el noticiario de ese canal. Y pues bueno, Siempre terminaron haciendo esas televisión, vacaciones. Carlos. Siempre haciendo televisión. Siempre he estado en televisión, pero además he hecho también mucho radio y he escrito para algunos periódicos. Lo hice más que todo en Venezuela para escribir en periódicos. Luego de que salí de Venezuela no lo he hecho más, pero capaz lo retomo porque me gusta, como te decía, me gusta mucho escribir. Pero siempre en televisión, siempre en televisión. Ahí comencé, como te digo, como asistente de producción. Luego pasé a productor de deportes, que es cuando te dije que yo, esto es, ya llegué, ya lo logré y aquí me jubilo. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Y yo terminé mi relación laboral con ese canal y comencé a trabajar en radio. Allí ya la dinámica era distinta. Además, el momento político que estaba viviendo Venezuela nos fue como arrimando. ¿Qué años serían más o menos? Año 2002, más o menos, Ok. por allí. Yo empecé en el 2000 en mi primer trabajo en medios. ¿Quién gobernaba Venezuela en ese momento? Chávez. Sí, ya estaba Chávez desde el 98. Yo empecé allí, en lo que te digo, pasé a la radio, a Radio Caracas Radio, fue la primera estación radial en Venezuela, histórica por demás, con grandes talentos que estaban allí y que también estaban en el canal de televisión, que ha sido también emblema cuando Hugo Chávez lo cerró, Radio Caracas Televisión. Y bueno, como te digo, la misma dinámica me fue llevando hacia esa parte política y mi sueño siempre fue, después de eso, entrar a trabajar en un canal, el único canal de noticias que había en Venezuela, que se llama Globovisión. Okay. Y ese era mi sueño. Después de esto, ¿no? Ya, bueno, no voy a hacer deportes, yo me voy a encaminar por aquí, pero yo quiero trabajar ahí. Y bueno, cuando finalmente entré, fue otra vez cuando me sentí como que, ahora sí, aquí llegué, aquí me jubilo, aquí voy a estar. Entré ahí en Globovisión, eso fue en el año, ya te estoy hablando del 2004, hace 21 años. 2004, y empecé también como productor, y bueno, ahí fui creciendo, y ahí fue donde por primera vez tuve la oportunidad de ser presentador, que en definitiva es lo que he hecho desde entonces. Desde el 2004 a la fecha. No fui presentador desde 2004, ojalá. No, yo pasé de ser productor a ser reportero por varios años, creo que 5 o 6, y en el 2011, ya era oficialmente presentador. Antes hacía como algunas suplencias, que era ese momento en el que como que te vas metiendo y estás en el radar de quienes toman decisiones. Y cuando hubo una oportunidad ya definitiva, que fue en el 2011, ahí llegué. Oye, ¿recuerdas tu primera cobertura periodística? Mira, la primera ¿Qué te tocó fue yo estaba haciendo pasantías. Ahí trabajaba en la radio, pero además yo hacía mis pasantías que eran obligatorias para la graduación en comunicación, y las hice en un diario, ya no existe, se llama El Globo, en Caracas, y era, imagínate tú, era uno de los momentos que creíamos entonces era el de mayor tensión política en Venezuela. Hubo un paro nacional, cortes en el tema de distribución del petróleo, que es la base de la economía en Venezuela, la situación de gobernabilidad entre Chávez y quienes se oponían muy difícil, y la OEA instaló o apoyó la instalación de una mesa de negociación entre el gobierno de Chávez y la oposición de Venezuela. Y cuando yo llego ahí, como te digo, yo en la radio era productor, y cuando llego ahí a hacer mis pasantías, bueno, tú vas a salir a la calle, tú tienes que ser reportero. Y yo, ok. Y allí me fui y me dijeron, vas al Hotel Meliá Caracas, es un hotel emblemático en Venezuela, en la capital, y vas a cubrir esto. Era César Gaviria, el secretario general de la OEA, el expresidente colombiano, y cuando yo llego allí estaba
cúpula del gobierno y los más notables Oye, políticos de la empezaste muy oposición bien. y yo. Sí, claro. Y yo creo que eso te hace crecer. Cuando tú dices, oye, pero es que para que fuera mi primera oportunidad fue mucho. Pero bueno, eso me exigió mucho también. Y entonces yo creo que eso me hizo, como decimos nosotros en periodismo, como hacer cuero, ¿no? Que bueno, esto tenías que hacerlo y tienes que tener la madurez suficiente y la rapidez suficiente, porque además hay que escribir muy rápido y terminar las notas muy rápido. Pero creo que eso me impulsó mucho. Y desde allí, sí, me quedé con el tema político. Ya llegó para quedarse. Y llegué yo para quedarme ahí. Oye, y después de ahí, cuéntanos, ¿qué empieza a seguir en tu carrera? Mira, bueno, ya te había dicho, hice esas pasantías, estaba en la radio, luego finalmente entré allí en Globovisión, que es el canal de noticias, el único que hay en Venezuela, y que era referencia informativa sobre lo que pasaba en Venezuela. En todos lados estaban siempre pendientes de qué es lo que estaba pasando allí, porque la situación era bien complicada. Estaba empezando todo este tema de la revolución bolivariana y la izquierda tomando espacios políticos en la región. Y bueno, ahí estuve. Después de terminar ese tiempo como productor, fui reportero allí unos cuantos años y me especialicé en la cobertura de la fuente electoral, la fuente política, pero en el ámbito electoral. Y estudié mucho, me tuve que parar mucho, hice 2 posgrados, tuve la posibilidad de hacer cursos tanto con el Consejo Electoral en Venezuela como con organizaciones ligadas al tema electoral, el Centro Carter, la Unión Europea. Curiosamente, ¿qué hora está? Cerca. Exactamente. Ahora estoy por aquí. Ahora estoy por aquí en la cuna del expresidente Carter. Tuve la oportunidad de conocerlo. Él fue uno de los que nos dictó, yo creo que 2 o 3 programas de los que yo pude hacer con el Centro Carter, que tiene unos programas excelentes para la formación de periodistas. Y bueno, allí seguí hasta que en el 2013 anuncian la muerte de Hugo Chávez, van a elecciones, llega Nicolás Maduro, hay las denuncias de fraude y ahí yo dije, aquí corto. Oye, pero a ver, cuéntanos antes algo, porque digo, yo viví en ese tiempo en México y según recuerdo, pues ya se hablaba de un Hugo Chávez dictador, ya se hablaba de un Hugo Chávez que ejercía el autoritarismo. ¿Cómo era ejercer periodismo en esa época con Hugo Chávez? Difícil. ¿Te tocó alguna vez entrevistarlo o estar en algún evento de él? Varias veces estuve en eventos, la posibilidad de entrevistarlos reales, digamos, más allá de que todos los periodistas pudiéramos poner el micrófono alrededor de él, la posibilidad de entrevistarlo y de acercarme yo fueron 2 puntualmente. En una me sacaron a golpes. A ver, cuéntanos. No a mí. O sea, no es que me sacaron a golpes porque era yo. Era porque yo no debía estar allí. Okay. El presidente tiene anillos de seguridad y yo pasé por uno, pasé por el segundo, pasé por el tercero y cuando ellos se dieron cuenta que yo estaba allí, era como que, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y pude hacerle un par de preguntas. Me contestó así por encima, pero siempre con la mirada sobre quienes tenían que sacarme. Y en ese momento fue empujones y jalones que yo salí de ahí. Y en la segunda... ¿Tú te acuerdas de qué le preguntaste? Yo, en este momento... Seguramente fue algo coyuntural, pero... Era algo, sí, era algo coyuntural, algo del momento. Algo que estaba ocurriendo en el momento y tenía que ver con elecciones porque recuerdo que era un momento... En Venezuela, bueno, en Venezuela hubo elecciones casi que 1 por año, en algunos años 2. Y tenía que ver con eso. Pero yo siempre busqué cuestionar en gran medida cuando tenía la posibilidad de acercarme a quienes eran voceros del gobierno de entonces, preguntarles el porqué de ciertas decisiones, pero todas en definitiva eran orientadas a la parcialidad del órgano electoral. ¿Cómo era posible que esta persona no se pudiera inscribir, que bloquearan a esto? Entonces creo que la cosa iba por allí. Esto fue en una ciudad, no fue en Caracas, fue en una ciudad del oriente de Venezuela, donde yo llegué. Algo que no había pasado mucho rato, pues que a un periodista pudiera pasársele sin que ellos lo permitieran. Sí, que se filtrara, se filtrara. Me pasó algo parecido a mí con Peña Nieto, pero a mí no me sacaron de esa manera. Después llegaron y me preguntaron, ¿cómo llegaste aquí? ¿De dónde eres? Y mis compañeros me dijeron,
callado, no le digas nada, déjalos. Y ya pasa. Sí, y esas cosas pasan. Y bueno, sí, ¿cómo era ejercer el periodismo? Que era la pregunta como por la que empezamos. Es muy difícil no tener acceso a la información, una información que además es pública. O sea, la información del gobierno o de quien ejerce el gobierno es pública, es información del Estado y el Estado es de todos sus ciudadanos y todos sus ciudadanos deben tener la posibilidad de tener acceso a esa información. ¿Y cómo lo hacen? A través de nosotros, que somos ese puente, ese canal para poder llegar de quienes lo hacen hasta la gente, ¿no? Y bueno, creo que el acceso a la información pública fue lo más difícil en los momentos del gobierno de Chávez y quizás ese miedo, porque tú tratas de... La censura se puede ejercer... O sea, ¿había miedo de preguntar? Totalmente. Totalmente. Tú hacías una pregunta incómoda y podían hacer algo contra ti, contra el medio. Se utilizó en muchísimas ocasiones a la Comisión de Administración de las Telecomunicaciones en Venezuela para abrir procesos administrativos a distintas televisoras porque el periodista preguntó algo que no debía. Incluso había gente influyente del gobierno que, esto no es que era una especulación, esto lo vimos, que llamaba a decir, no más, se va, se tiene que ir. Entonces ahí iba a ese punto de la censura. La censura puede ser de distintas maneras. La que te aplican, digamos, por la fuerza, y cuando toman acciones y decisiones que cortan tu libertad de informar y la del ciudadano de estar informado. Y otra que es a través de estos casos ejemplarizantes. Cuando te dicen, bueno, este medio lo vamos a cerrar porque hizo tal cosa, como pasó en Venezuela en varias ocasiones con esa amenaza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca con esto? El poder, independientemente de cuál sea y dónde sea, el poder lo que busca es, voy a tomar esta decisión con este medio. Pero no es nada más para es para que los otros que existen vean. Y no se equivoquen porque pueden terminar así. Oye, me y eso era algo que tenías pasaba. 2 historias con Hugo Chávez. Cuéntanos cuál era la segunda. La segunda fue, esta sí fue un asunto más formal, en una conferencia de prensa en la que íbamos a preguntar. Y en esa ocasión fue bastante gracioso porque hicieron un sorteo en el que regularmente ese sorteo lo ganaban los periodistas de los medios del Estado. De los medios públicos. Ahora lo vemos mucho en México. Para alguien. Exactamente, pasa así. Periodistas que nadie conoce, medios que nadie ve, pero son los que tienen las preguntas. Y tienen la posibilidad de preguntar. Y en un momento, pues hicieron eso y otra vez me colé, pero de verdad yo me postulé. Yo dije, yo quiero hacer una pregunta sabiendo que probablemente no me iban a dejar. Y me tocó. Y cuando estábamos ya en el lugar, pregunta al uno, pregunta al otro, el del canal de televisión del Estado, el de la radio del Estado, el de la agencia de noticias, y cuando a mí ya no se aceptan más preguntas, y se paran todos y se van. Y yo quedé así como, no es algo tan dramático, pero es lo que te quiero decir. Es ese punto en el que... O sea, saliste en el sorteo, pero antes de que te tocara... Tienes la razón, pero vas preso, como dicen en mi país. No hubo posibilidad. Se pararon y se fueron, no aceptamos más preguntas. Y bueno, esa fue la segunda, que como te digo, no fue tan dramática como la primera, pero... Pero da un ejemplo de lo que es ejercer el periodismo frente a un dictador, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Ya sabían que tú eras incómodo, que iba a hacer una pregunta que fuera a ayudar en su discurso. No, para nada. Y no lo íbamos a hacer, porque regularmente lo que cualquier funcionario público quiere expresar o quiere hacer ver, lo va a hacer, lo va a decir en su discurso. Si yo tengo la posibilidad de preguntar, no voy a preguntarle algo que ya él está diciendo o algo más que tiene que ver con lo que es la propaganda, la promoción de alguna gestión pública. Lo que tenemos que preguntar es algo de contexto, algo coyuntural, algo que esté ocurriendo y algo que necesite una respuesta de esa persona a la que estoy Ahora te quiero preguntar algo que, digo, va casi relacionado. ¿Cómo se enteran en la oficina o cómo te enteras tú cuando muere Hugo Chávez?
Mira, casualmente, esto es desde diciembre, cuando Hugo Chávez, después de que se conoció de su enfermedad, en diciembre empiezan todas estas especulaciones de que Hugo Chávez había muerto en Cuba. Finalmente lo que dicen es que lo llevaron a Venezuela, que estaba en el hospital militar en Caracas. Yo conocía muy bien el hospital militar, yo nací ahí, de hecho mi mamá trabajó allí por mucho tiempo, conocía a muchas personas allí, y entonces, bueno, era siempre tratando de buscar la mayor información, todo muy hermético, ¿no? Y estuvimos allí mucho tiempo, durante esos meses de ese año 2013. Llega marzo, yo como te digo, yo hacía mi noticiario, el que yo presentaba, pero además yo nunca dejé de ser reportero, yo siempre estuve en la calle. Y bueno, yo llego y en mi noticiario empezaba a las 4 de la tarde y 4:25 nadie lo sabía. Solo sabíamos, bueno, esto suele pasar mucho también, ahora en México pasa, estas cadenas radiales y de televisión y alocuciones larguísimas que los presidentes pueden ofrecer. Entonces, bueno, en 4:25, a las 4 empezamos el noticiario, 4:25 ese día, y de repente hay como decir, una cortina, una imagen de entrada. Hay un anuncio, y es cuando sale, es Nicolás Maduro el que lo hace. ¿Te tocó presentarlo a ti? Ahí. Estaba yo al aire, no presentarlo, porque regularmente cuando hay esas historias lo que hacen es cortar la transmisión. Ellos cortaron nuestra transmisión. No importaba lo que tú estuvieras, vamos a un mensaje del gobierno, no. Cuando es un mensaje del gobierno en cadena de radio y televisión, todas tienen que cortar lo que sea. Es una cadena nacional de radio y televisión, corta y entra. Y allí entra, estos estaban parados, digamos, como los pesos pesados del chavismo, y ahí es cuando anuncian la muerte de Hugo Chávez. Y entonces, lo difícil no hubiese sido tener que empezar a anunciarlo, sino qué iba a pasar después, porque terminó la cadena que, te digo, duró menos de 5 minutos. Okay. Y vuelve. Cuando cortan donde esté, y cuando terminan, vuelve a donde está. Y creo que ese ha sido uno de los mayores retos de mi vida en mi vida profesional, en cuanto a decir qué hago, qué digo, cómo no, porque no qué sabías expresión nada. Puedes tener, porque no nos esperábamos que lo iban a anunciar en ese momento. Y bueno, y ahí está, y ahí volvimos, y solo me tocó pues volver. Esto es lo que dice el gobierno: anuncia que hoy falleció Hugo Chávez, 4:25 de la tarde, y ahí terminó. Afortunadamente, pues en ese momento hay un gran equipo atrás trabajando, ¿no? Y buscando cosas cómo hacemos para todas las reacciones frente a esa noticia que estamos hablando. No era solo impacto en Venezuela, un impacto mundial. Y empezar a hablar con personas para generar reacciones. A buscar entrevistas de personas en Venezuela, del sector político en Venezuela y en Latinoamérica. Ahora, para los venezolanos o los venezolanos periodistas de la redacción, ¿les queda esa duda realmente a ustedes si realmente murió en esa vez o murió? Yo creo que no solo a los periodistas, Julio. Mira, yo creo que a muchísima gente, porque nunca tuvimos una evidencia de si realmente Hugo Chávez estuvo vivo en el hospital militar en Caracas. Y yo creo que ahí queda, y ahí va a quedar. Eso es lo que nos dijeron. Hay personas que dicen que tienen versiones y que tienen información de que no fue así, pero yo no la tengo. Okay. Entonces, hasta hoy yo te puedo decir eso. Esa es la versión oficial. Exactamente. La versión oficial. ¿Y cómo evoluciona Venezuela, cómo evoluciona el periodismo ahora con Nicolás Maduro? Es que yo creo porque que ya toma iba el poder y empieza a cambiar todo. Ya iba la decadencia en cuanto a las libertades, a todas las libertades civiles. ¿Cuál crees tú que fue la primera libertad que se pierde en una dictadura? La de elegir. Esa libertad de elegir, porque puede haber cualquier proceso de escogencia de funcionarios o de lo que sea, o de una pregunta. Por ejemplo, yo te digo, no solamente en las elecciones para escoger a algunos funcionarios. En Venezuela también hubo referendos en los que se decía si se cambiaba la constitución, si no, si esto pasaba o si esto no, si se alteraba la política y una persona podía postularse de manera indefinida o tener postulaciones indefinidamente. Y yo creo que al tú perder esa posibilidad de elegir libremente, de ahí en adelante empiezan todos los demás derechos
a irse al ¿Quiénes poder. se postularon en aquella época contra Nicolás Maduro? Porque Maduro se postula también, Enrique Capriles. queda Sí. como interino y se postula él Él para... quedó como interino porque según la Constitución, como ya estaba terminando, de hecho, Sí, le faltaban no, 2 meses. ajá, el periodo, entonces él vuelven a hacer elecciones, a repetir las elecciones. No, perdón, estaba comenzando. Recién Hugo Chávez había sido electo. Ah, ok. Hugo Chávez fue electo, sí, claro. Hugo Chávez fue electo en el 2012, sí. Entonces, como era antes de la mitad del periodo, entonces lo que pasaba era que se tenían que repetir las elecciones. Si es en la segunda mitad, el vicepresidente asume. En este caso no, se repetían las elecciones y rápidamente para abril fueron convocadas las elecciones y allí el candidato era Enrique Capriles Radonsky, de una larga trayectoria, ha sido alcalde, gobernador, y muy reconocido en la posición. En esa ocasión fueron de manera unitaria todos los partidos que se oponían a Chávez y pues bueno, en ese momento hubo denuncias de fraude electoral con muchas pruebas que quedaron en el aire porque simplemente las instituciones eran manejadas por partidarios de... Tú estando como periodista del órgano electoral, me contabas en ese tiempo, pues tenías un poco de más acceso a información, digamos, que muchas veces se tiene que pulir, pues, para entrar solo una parte en la televisión o a la radio, de acuerdo a los medios. ¿Qué crees tú que se quedaba fuera? Que no se podía tal vez comprobar. Es que sí se podía comprobar, solo que yo siento que había elementos en esa ocasión y en la más... O sea, yo te digo, la última elección en la que yo estuve en Venezuela y esta última que acaba de ocurrir el año pasado, en julio, ya se va a cumplir un año, te puedo decir que hay elementos suficientes para decir que el resultado no es el que se anunció. Yo los tenía. Yo tengo elementos suficientes para decir que no. Digo, todo mundo se ha dado cuenta que fue un fraude. Y entonces, la cosa es que eso, tú no tienes la libertad de elegir y de ahí para adelante todos los derechos se van al foso. ¿Por qué? Porque ¿a quién le reclamas? ¿A quién le reclamas? Porque la prima de la esposa de Nicolás Maduro es la presidenta del tribunal. Y porque todos los que eran del partido político del chavismo son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y si tú vas a buscar algún apoyo en la fiscalía, el fiscal general de la República era uno de los mejores amigos de Hugo Chávez, fue gobernador por el partido de gobierno chavista, fue diputado por el partido de gobierno y ha tenido una militancia activa. Entonces, ahí te digo, ¿a quién le reclamo? ¿Y cómo cambió la vida de esa manera a los venezolanos? Porque Venezuela, ya se puede decir ya desde hace décadas, pues está viviendo un éxodo, ¿no? A veces, cada vez dicen, ese es el máximo, y este es el máximo, y este es el máximo, pero sigue creciendo, ¿no? Y hay ahora venezolanos por todo el mundo. Sí. Yo tengo más amigos alrededor del mundo que en Venezuela. Y mi familia está en distintos países, más que la que queda en Venezuela. Y es triste. Yo creo que superan los 8 o 9 millones de personas lo que le llaman la diáspora venezolana, que ha tenido que buscar otros lugares para asentarse en medio de esta situación. ¿Y cómo cambió la vida? Yo creo que esto quebró familias. Familias con padres que no han vuelto a ver a sus hijos, abuelos que no ven a sus nietos. Que no los conocen. Que no los conocen, que han nacido en otros países, a propósito de esto. Y que ahora mismo yo creo que hay en este momento, yo creo que en Venezuela se está viviendo un poquito mejor porque las personas que aún están allí están dedicándose a vivir. Y la política que dominó como la agenda, la vida. Mira, tú te pones, por ejemplo, esta mesa. En una mesa se pueden sentar miembros de una misma familia y se separaban por el tema político. Okay. Entonces yo creo que en este momento es lo que yo creo y es lo que veo en parte de mi familia que queda allá, en mis amigos que están allá, es precisamente eso, que han tratado de seguir viviendo más allá de la política. No quiere decir que les dejó de importar, no quiere decir que dejan de participar, no quiere decir que dejan de reclamar, no quiere decir que dejen de sentir, pero creo que están dedicándose un poco más a vivir porque si no,
se les iba a ir la vida sin que algo de eso cambiara. Fíjate que un poco por las redes sociales, en esta última elección, creo que nos enteramos de eso, que no era tan evidente tal vez para los que estamos fuera de, no estuvimos en Venezuela o no conocemos Venezuela, ¿no? Ver cómo hijos que salían en videos diciendo, tengo 5 años que no puedo ver a mis papás y no entiendo cómo mi papá sigue votando por él. Sí, además yo lo puedo mantener, le tengo que enviar dinero cada mes. O sea, muchas historias en ese sentido de los venezolanos fuera sintiendo todo lo que han pasado, porque tú sabes que el que emigra no se las ve fácil, no importa cómo, no se las ve fácil. Y creo que esa parte fue un poco más evidente, aunque todos sabemos, ¿no?, que fue un fraude, pero descarado, ¿no? Mira, yo creo que a veces tú terminas asombrándote por cómo quienes siguen allí pueden sobrevivir. Yo no te puedo decir que conozca o tenga de cerca, de verdad, no, algún caso en el que alguien diga cómo siguen votando por este gobierno, ¿no? Pero sí te puedo decir que sí, preguntándonos, hay familias, hay abuelos que han fallecido y no puedes ir a despedirlo, padres que se han ido y no puedes ir a despedirlo. Hay padres que han perdido a sus hijos fuera, porque también ocurre, y no pueden tampoco salir de Venezuela para eso, porque ahí cuando te digo que, tú me dices perder las libertades, pero es que nosotros hemos perdido incluso el derecho a la identificación. Yo no tengo un pasaporte vigente en Venezuela. Yo lo tramité, por ponerte el mío, y hay muchísima gente que tendrá otros casos, incluso quizá peor. Pero yo tramité el pasaporte para mí, para mi hija y para mí, y el pasaporte se venció antes de que pudiera llegarme a donde yo estaba. ¿Lo solicitaste? ¿Y se ¿No venció? te llegó o te llegó vencido? Nunca llegó, pero yo perdí la esperanza de que llegara el año en que dije, bueno, ya pasó, ya, así llegue no me sirve. O sea, se perdió el dinero. Entonces yo no puedo tener un pasaporte que me identifique. Hay algunos países que extendieron la vigencia de los pasaportes venezolanos y los aceptaban vencidos por 5 años. Y yo nunca había escuchado prórrogas de pasaporte. Prórrogas de pasaporte. Hasta 2, 3 años, creo que. Hasta 5 años de prórroga de pasaporte, aceptando el pasaporte vencido, pero era precisamente por esto. Porque yo como ciudadano venezolano tenía la posibilidad de tramitarlo, ¿no? O de que efectivamente me llegara. Porque tramitarlo, sí, yo lo hice y lo pagué, pero nunca me llegó. Oye, ¿hay algo que te haya marcado de manera emocional? Y quiero yo pensar que el salir de tu país debe ser suficiente marca a raíz de esta dictadura. Yo creo que no haberme podido despedir de mi abuela. Te ponía ese ejemplo antes y yo estaba en Colombia cuando mi abuela falleció. Yo pude viajar a Caracas, pude llegar después. Esto se extendería demasiado si te cuento todo lo que tuve que hacer para llegar, pero yo logré llegar a Caracas, pero te puedo decir al día siguiente. Entonces, claro, en esos momentos en los que quieres como darle ese abrazo a esa persona y mi abuela para mí es de mis grandes amores, y no haber podido estar con ella, creo que eso es lo que más me ha afectado de toda esta situación y lo que, además de, por supuesto, de todo lo que ha pasado, ¿no?, en el país y todas esas consecuencias de Pues yo creo que muchos migrantes, digo, no solo tú como venezolano, muchos mexicanos aquí en Estados Unidos, muchos colombianos que están ahora aquí en Estados Unidos, que a lo mejor no pueden regresar a su tierra, les pasan ese tipo de cosas similares. Y creo que en ese tipo de situaciones hay una cuestión como de empatía, ahora sí, no tanto de una nacionalidad, sino de ese sentimiento de perder, ¿no? Yo ahora veo acá muchas personas que pierden a sus padres y que no pueden ir, ¿no? Y que creo que es un dolor que a veces ya la pérdida del ser querido es demasiado fuerte.
Pero le suma como el hecho para de que todavía sumarle esa parte de emocionalmente no poderte despedir, no poderte decir adiós, o que te despediste y nunca supiste que esa iba a ser la última vez, ¿no? A veces esa parte, creo que sí es. A veces es difícil y yo cuando pienso en esto digo, no le voy a dar más largas, pero yo te puedo decir, yo no veo a mi hermano desde el año 2017, 8 años, va a cumplirse en octubre 8 años que no veo a mi hermano. Yo amo a mi hermano, yo quisiera tanto poder darle un abrazo, poder hablar con él, sentarnos a hablar, a comer sushi, que es algo que nos gusta mucho, es lo que compartimos, a sentarnos a ver fútbol, que también lo disfrutamos mucho, y ver al Caracas jugar. Y hace años que no lo veo. No veo a mi mamá hace 5 años. A una de mis tías que también es de mis amores y no la he visto. Creo que ya se cuentan 10 desde que no lo veo. Con los mismos 8 que puede ser. Pero son muchos años, es mucho tiempo alejado de los tuyos. Y nosotros, mira, nosotros fuimos siempre muy... ¿Cómo le haces tú para, por ejemplo, tú tienes 2 niñas igual que yo, pero ¿cómo le haces tú en este caso? Porque, pues, tus hijas a lo mejor se vinieron cuando eran muy chiquitas y pues poderle inculcar a esas personas que tú quieres. Yo creo que, mira, nosotros, mi esposa y yo somos muy de tener álbumes, más allá de que ahorita todo es digital, de tener álbumes impresos y poder siempre recordar a estas personas. Videollamadas todo el tiempo. Los cumpleaños los celebramos todos y todos juntos. A veces tenemos que tener 2 celulares porque la aplicación no permite que más gente se junte o los cuadritos quedan muy pequeños, entonces tenemos 2 o 3 celulares para poder hacerlo. Y yo creo que eso lo voy a hacer hasta que pueda y tratar de que ellos sean así, porque nosotros éramos así. Nosotros siempre fuimos en los cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, más allá de que si hay un regalo o no, si hay un obsequio, si hay algo material o no, era el estar juntos, el estar todos juntos, haciendo una parrilla, un sancocho, una sopa, compartiendo en un lugar, quizás no cocinando, pero sí yendo a alguna parte. Entonces, yo creo que lo podemos mantener utilizando o valiéndonos de la tecnología para poder mantener esos momentos y para que mis hijas sean parte de eso y sientan eso y vean también cómo crecen, aunque sean a la distancia, sus primos, sus tíos. Está pegada siempre con las abuelas. Y creo que... y es toda una logística, porque, a ver, sí, no solo es el día, no solo es la fecha, hay que coordinar horarios, o sea, es toda una logística eso. No es como que ahorita vamos a marcarle, porque no, allá ya es muy tarde o muy temprano. Sí, pero tratamos de coordinarlo y afortunadamente lo logramos. Afortunadamente lo logramos y yo te puedo decir, mis hijas son... bueno, nosotros somos venezolanos colombianos, mi esposa es colombiana, una de mis hijas nació en Caracas, la otra en Medellín, pero pues bueno, tenemos un poquito de esas 2 culturas. Ah, ¿no? De plano, 2 venezolanos y 2 colombianos. Sí. Esa no la sabía. Fíjate. Sí, mi esposa y mi hija pequeña nacieron en Medellín y mi hija mayor y yo nacimos en Caracas. Ok. Pero mira que mis hijas son muy venezolanas y son muy colombianas. En la comida, en la forma de comportarse, en las cosas que hacen, en sus gustos mayoritariamente. Y aunque han estado aquí y ahora pues se adaptan también, por supuesto, a lo que es esta sociedad, a la cultura y todo eso, en su patrón, ellas son completamente... Y además, orgullosamente latinas, te digo, porque yo creo que eso es algo que los padres deben sembrar. En casa se habla español. En la calle con los amigos y todo esto, en la escuela obviamente, se habla en inglés, pero en la casa se habla español. Y nosotros participamos de todas esas festividades que tenemos, de esos momentos. Nosotros somos católicos y somos católicos practicantes, estamos muy cerca de la iglesia. Y también eso. Ya, yo lo voy a hacer hasta que pueda. Ya después que ellas sean grandes, bueno, trataré de que... Yo trato ahora mismo de sentar esa base para que yo no tenga que estar detrás diciendo, oye, tenemos que ir a la misa, oye, tienes que hacer esto, oye, nosotros vamos a comer arepas, oye, mira, nosotros vamos a comer una bandeja paisa, mira, aquí se come arroz y no papitas con nuggets. Yo trato de sentar esa base y creo que ha sido bastante sólida y ellas caminan en eso. Oye, y regresando un poquito al tema periodístico,
¿Tú cómo viste la cobertura internacional de los medios en Venezuela? ¿Otra vez? La cobertura de los medios internacionales Ujú. sobre las elecciones en Venezuela. Porque se ve distinto vivirla dentro del país Ujú. que cómo se ve de afuera. ¿Cuál es su postura? Yo creo que ahora, si me preguntas por las elecciones de julio pasado, yo creo que había un conocimiento, un mayor conocimiento de la situación venezolana que en años anteriores. Desde el 98, que fue la primera elección de Chávez hasta ahora. Porque creo que todo esto ha llevado a que en el concierto internacional se entienda tanto en los gobiernos, digamos, en quienes están en posiciones de administración ejecutiva, como en la misma gente. Es decir, ya tanto el presidente del Perú como un peruano de dueño de una tienda sabe qué es lo que pasa en Venezuela. Una persona en Bolivia, una en Ciudad de México, otra que pueda estar en Europa. Ya tiene una idea más clara, porque al principio parecía como que, oye, y era algo que nos decían los periodistas internacionales que iban en momentos de elecciones a Venezuela, nos decían, oye, pero ya va, este hombre sigue ganando, mira que gana con amplia mayoría, aquí todos estamos acá, y sí, pero es que hay que vivirlo para poder entenderlo. Y yo creo que en cierta forma, aunque no todo el mundo ha ido a Venezuela, siento que han tenido la posibilidad de vivir la situación de Venezuela y de vivirla en el sentido de poder ver, oye, es que sí es verdad que pasa esto, oye, es que sí es verdad que están bloqueando esto, oye, sí es verdad que ponen todas las trabas, oye, sí es verdad que tienen toda la ventaja, oye, sí es verdad que tienen toda la maquinaria, oye, sí es verdad que tienen todo el poder. Mira, tener la administración del poder en todas las ramas, en cualquier sociedad, va a ser peligroso. Va a ser peligroso, porque si una persona tiene el poder ejecutivo, es decir, es presidente, y además controla el Parlamento o el Congreso, controla las instituciones, controla la justicia, controla a los fiscalizadores, procuraduría, qué sé yo, es peligroso, porque eso ya se convierte en una autocracia, porque soy yo con todos mis amigos administrando esto. Y así sea una junta de condominio de un edificio, no puedes tener una sola visión. Entonces yo creo que en gran medida, hablando periodísticamente, creo que ya quienes son los medios que llevan la información a la gente y los gobiernos en la escena internacional saben cómo se dan las cosas en Venezuela. ¿Qué te lleva a ti a salir de Venezuela? ¿Es algo de censura? ¿Es algo personal? ¿Es la situación del Fue país? una combinación, ¿Qué te lleva a salir de Venezuela? una combinación, pero el punto de quiebre fue un momento en el que en diciembre del año 2012 a mí me secuestraron. Yo iba bajando de mi casa, yo vivía en una zona de colina y yo iba bajando ahí en Caracas y con pistola me pararon y fue un momento difícil, llegaron a herirme y todo. Y hubo un punto en ese momento en el que se daba esto que en Venezuela llamamos secuestro express, ahí he hecho una película a propósito de eso, en el que cuando íbamos por la autopista, los hombres me secuestraron eso y abren la puerta y lanzaron la silla de carro de mi hija. Y yo creo que ese fue el punto en el que yo dije, si mi hija hubiese estado aquí, la hubiesen podido matar, le hubiese podido pasar algo. Y dije, este es el momento que yo me tengo que ir. No me vas a creer, pero me pasó algo similar En México. O sea, también pasé por un secuestro express, fíjate, yo no sabía que había sido lo tuyo. Lo mío fue diferente, fue algo económico realmente. Yo iba a salir, precisamente venía para Estados Unidos, fíjate. Venía para Estados Unidos, tomé un taxi porque el metro estaba congestionado, no podía moverte de ahí. Y el taxi me lleva a hacer un secuestro express por 4 o 5 horas. Me trajo... ahora yo espero que ya no pasen esas cosas, ¿verdad? Pero yo recuerdo que me paré ahora por donde está la ciudad de los deportes. Se bajó el taxista. Primero dijo, voy a tomar un atajo. Y yo dije, qué raro este atajo. Y luego se bajó, se prendió un cigarro y aventó una bomba como si fuera gas lacrimógeno y me dejó adentro con vidrios arriba. Ya te vas a imaginar, garganta cerrada, no puedes respirar, no puedes hacer nada. ¿Y a ti te pasa la vida? No, tu vida pasa por ahí. Aparte, psicológicamente, todo lo que te dicen y... Es increíble como tú dices, llegamos hasta aquí.
Aparte, yo en aquellos tiempos, ahora eso ya no está permitido y eso es lo que yo decía, en aquellos tiempos eran estos taxis tipo Bosch o Volkswagen Ujú. y los taxistas usaban unas rejas alrededor del asiento, literal, como una canastilla. Ok. Ellos decían que era para Para protegerse de la protección. delincuencia, pero este tipo lo usaba al revés. Una Era para especie de que enjaularte te a ti, para drogaba, encerrarte. se bajaba, tú asfixiado de alguna manera, te lleva a un cajero automático a sacar todo lo que se puede sacar en Ujú. un día de, del cajero. Y yo recuerdo que quise correr, el tipo ni corrió, o sea, yo no di ni 5 pasos y me estaba ahogando, Claro. y me estaba ahogando. Mm. Ah, No, es lamentable y que después de vivamos eso así. ya la vida no es igual. No. Después de eso ya la vida no es No, igual. claro, yo me imagino que, por ejemplo, en ese caso, agarrar un taxi para ti No, no, no. no estaba, no estaba. ¿Verdad? Y yo, mira, yo salí por la flojera de cocinar. Mi esposa había viajado a visitar a su abuela que vive en otra ciudad. Y por la flojera de cocinar, yo salí a comprar comida. Y ya después, de verdad, después de que caía el sol, yo no quería salir. Porque después de eso, o sea, ese fue como el momento de quiebre, pero después de eso, yo seguí viviendo en Caracas como unos 6, 7 meses más. Ok. Pero siempre con ese pánico. No, ya no estás igual, porque ya estás volteando para todos lados. Bueno, yo en mi caso me hicieron taxi, ni loco. Ujú. O sea, sí te cambia la vida, Sí, eso total. decía, sí te cambia la vida por completo. Y entonces en ese momento tú decides ahí salir Allí de Venezuela, salí te vas de a Colombia. Venezuela y viajar a Colombia. Ahí viví 8 años antes de venir. Cuéntanos alguna historia, alguna experiencia que te haya tocado en Colombia, porque es una forma diferente de ejercer periodismo al que se hace en una dictadura. Ujú. Tal vez fue a lo mejor como un respiro, Sí, o fue tal un vez respiro fue en gran todo lo medida. contrario. ¿Cómo fue para ti en Un eso? respiro en gran medida. Yo entré a trabajar en el canal RCN, es una de las 2 televisoras, digamos, más importantes de Colombia, que tiene un canal con señal internacional que se llama NTN24. Y el tema Venezuela allí era editorialmente uno de los a los que se prestaba mayor atención, ¿no? De todo lo que es la situación latinoamericana. Y entonces, para mí fue un respiro en el sentido de que yo podía hablar de lo que pasaba en Venezuela como no lo podía hacer cuando estaba en Venezuela. Y entonces eso pasó a convertirse también, ese espacio, ese canal pasó a convertirse en ese espacio a través del cual los venezolanos, pues ya hablamos de la censura hace un rato, entonces cuando toda esa censura arropó a los medios en Venezuela, se cerraron estaciones y las que no se cerraron, como te digo, frente a una posibilidad de castigo, lo que hacían era silenciarse o autocensurarse. Entonces yo comencé a ver esta ventana y que lo fue y lo sigue siendo en el TN24 para que los venezolanos puedan enterarse. ¿Qué pasó? Que luego bloquearon la señal en Venezuela. Pero digamos, también era parte de eso. Pero tú me dices cómo lo viví. Fue un respiro hasta que venía la campaña electoral para las elecciones del 2022, creo, en Colombia. Y yo comencé a ver qué era lo que pasaba. Y yo te digo, ya con esta experiencia que tenía en política, en cobertura de la fuente política, comencé a ver cuál era el movimiento y quién era el candidato, que en ese momento era el más fuerte. Y yo cuando comencé a ver todos los elementos me di cuenta que sin duda iba a ser el candidato que iba a ganar, que es de hecho el actual presidente Gustavo Petro. Yo dije, esto se está repitiendo, esto es un déjà vu. Y entonces ese respiro que tuve allí se acabó, o el aire que tenía allí se acabó en ese momento. Y yo dije a mi esposa, que también es periodista y que ejercía periodismo en la otra cadena, te decía que son 2 en Colombia, yo estaba en RCN y ella en Caracol, y yo le dije, O sea, esto se era va a poner competencia. pero ella estaba un poco más en el tema nacional, en la cobertura nacional, y un poco más en la internacional. Entonces, pero sí eran las 2 compañías que compiten por el rating en Colombia. Y bueno, yo le dije, mira esto. Y me dijo, es tal cual. Es como una fotografía, como una fotocopia. Esto es lo que se viene. Fue lo mismo que nosotros vivimos en Venezuela. Fue lo mismo que yo anticipaba que iba a ser igual. Digamos que no ha sido muy fuerte, pero yo hoy en día digo, yo no podía haberme quedado. No, yo estuve en Colombia el año pasado, tú lo sabes. Y a mí me impresionó mucho de Colombia
la gran disparidad, ¿no? Por un lado, nunca había visto tanto BMW en un estacionamiento como lo vi en el aeropuerto, pero tampoco había visto tanta gente viviendo de recoger plástico, cartón. Recicladores. Entonces, bueno, de esos hecho, contrastes. Esos contrastes son muy marcados, fuerte. y digamos más que todo en las grandes ciudades, ¿no? En Bogotá, Medellín y sobre todo en la costa Caribe, Barranquilla, sobre todo donde hay digamos, siempre fue la cuna de la élite colombiana. Ahí se marca mucho porque tú puedes ver fácilmente en una misma foto, tú puedes tener unas zonas súper favorecidas y otras bastante deprimidas. Yo creo que eso es algo que históricamente ha formado parte, ¿no? de la política y la sociedad colombiana. Pero en este caso, con lo que te digo, yo al ver la candidatura de Petro, su posibilidad de ganar, que yo la vi un año antes, yo dije, yo no me puedo permitir volver a vivir esto. Y entonces, bueno, ahí comenzamos como a tratar de ampliar el horizonte y fue cuando decidimos venir. Entonces eres 1, 2, 3 veces tienes 3 casas, países. 3 veces migrante de. Sí, y varias ciudades en cada uno, ¿no? Hablando de países. Hablando de países, sí, 3. Pero siempre ha sido para crecer. Y eso me hace sentir bien. Si yo, ahorita conversando contigo, haciendo un balance de mi vida profesional, creo que tener la posibilidad de haber ejercido periodismo en Venezuela, donde estudié, donde me formé y donde lo quería hacer para siempre, y luego pasar a Colombia, digamos, de manera obligada por la situación de Venezuela, y poder seguir ejerciendo periodismo y venir aquí y seguir haciéndolo, yo me siento bendecido. Yo me siento bendecido de haber tenido y de seguir teniendo esa posibilidad. Llegas a Estados Unidos, supongo pasas por varias razones y situaciones, pero llegas a Noticias Telemundo. ¿Qué significa para ti estar en esta empresa? Mira, ha significado mucho esta primera experiencia en Estados Unidos y hacerlo allí en Noticias Telemundo. Yo formo parte, yo trabajo para una empresa, para una estación que hace parte de las estaciones afiliadas de una empresa matriz que se llama Gray Media Group, que tiene su sede en Atlanta y que tiene más de 40 estaciones de Telemundo que están en expansión. De hecho, por eso me contrataron para participar en este proceso de instalación de las estaciones, y ahí fue cuando pudimos empezar a llevar las noticias hasta Alabama, hasta Tennessee, las 5 ciudades de Alabama, las 4 de las 3 de Tennessee que tenemos, y luego se amplió más a Carolina del Norte, Carolina del Sur, y vienen algunas más. Y me siento súper feliz de poder hacerlo, porque cada vez esto me devuelve a aquel principio, cuando me preguntaste por qué yo estudié periodismo, porque me gusta servir, porque me gusta llevar la información y la mejor información que pueda a la gente. ¿Y cómo lo hago? Pues teniendo esas herramientas y teniendo esas ventanas. Y estas ventanas existen, y este proyecto ha sido maravilloso precisamente para eso, para poder llegar a esos espacios. Sí, los mercados más grandes y todos los periodistas queremos ir a esos. Los mercados más grandes están en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Chicago. Y por supuesto que no descarto que en algún momento yo pueda dar un paso hacia allá, pero por ahora el tener la posibilidad de sentar estas bases para que otras personas se unan a este proyecto más adelante y esta región del sureste siga creciendo y más gente que habla en español pueda recibir las noticias en su idioma, pues es una maravilla. Claro, y se han abierto ahora más puertas en lugares donde no, es que a lo mejor esa parte, no había esas noticias locales. No había noticias locales en español, y las ofertas que hay, que son las televisoras en inglés, pues tienen otra agenda, porque ellos le hablan a su audiencia. Y no siempre son los mismos intereses, no siempre es la misma necesidad de tener información o datos importantes tanto para los estadounidenses como para los latinos que viven acá. ¿Cuáles son tus próximos retos? ¿Qué sigue? Yo creo que seguir trabajando en crecer y en fortalecer estas herramientas que ahora tengo aquí en Estados Unidos. Ya vamos a cumplir 3 años desde que empezamos aquí, y parece mucho, pero pasa por un proceso de adaptación, y yo creo que terminar de conocer cómo manejar todo esto que tenemos disponible, y sobre todo, en mi caso particular, irme más a esto, al tema digital, porque la televisión está pasando por un momento ya en el que
quizás suena un poquito duro, pero la decadencia de la televisión, porque no mucha gente se conecta a ver la televisión como antes. Entonces, poder adaptar estos contenidos. Es para otro que las reto, personas ¿no? lo hagan. También. Sí, sí, claro. Es otro reto. Es uno personal. De hecho, lo tengo personal. Yo hice una especialización en periodismo digital y la hice en el 2011. Y resulta que ahora yo siento que tengo que volverme a formar porque todo esto ha cambiado mucho y ha evolucionado de una manera impresionante. Sí. Pues Carlos, yo creo que podemos seguir platicando aquí horas, horas, pero vamos a dejarlo mejor ahí para una próxima oportunidad. Una segunda charla, ¿no? Y yo quisiera que nos dijeras dos cosas. Una, ¿la arepa es colombiana o venezolana? Venezolana, definitivamente. La arepa es venezolana y de eso no hay ninguna duda. Y quisiera preguntarte, ¿hay alguna historia que nunca has contado que hoy nos quieras compartir? ¿Una historia sobre mí? Una historia que siempre has querido contar y que nunca has contado. Hay una historia que no he contado. No sé si la quiero no sé si he querido contarla antes, pero es muy personal. Yo viví una situación viviendo en Colombia en la que yo comencé a sentirme mal físicamente. Y pues comencé a ir al médico. A mí me gusta ir al médico. Me gusta ir al médico. Yo siento que quien va para el médico termina enfermo. Entonces yo digo, no, y no me gusta tomar medicinas. Yo trato de ir al ladito ahí. Cuando ya no hay más remedio, ok. Pero bueno, yo comencé y cuando empecé a sentir esto, fui al médico en Colombia y ahí viví una de las experiencias más difíciles que yo creo que he enfrentado en mi vida, más allá de la migración de Chávez, de la dictadura, de cualquier cosa que tú me puedas mencionar, porque fui al médico y me comenzaron a hacer pruebas. Yo tenía como unos nódulos. Tenía uno en la cara, tenía uno en la pierna y uno en el pie. Y comenzaron a hacerme las pruebas y un día, así como estamos sentados tú y yo, fui a mi consulta de revisión y el médico, sin ningún tipo de filtro, este doctor, sin filtro, sin que le corriera sangre, me dijo, tú tienes cáncer. Yo recibí eso como, ¿qué? Ya va, pero vamos a ir paso a paso. Ya me habían hecho una extracción, una biopsia, y él me dijo, mira, aquí es evidencia que hay unas células que pueden ser cancerígenas. Y yo ya va, pero ¿pueden o son? Me dijo, yo no lo podemos comprobar ahora, pero nuestro diagnóstico es que tú tienes cáncer. Fue un momento muy difícil. Yo creo que es el momento más difícil que yo he enfrentado después de la muerte de mi abuela. Porque yo salí de ahí y dije, ¿qué hago ahora? ¿Cómo organizo esto de aquí hasta que me toque morirme? Y me empecé a sentir muy mal. En el mismo centro médico, 3 meses después, yo no se lo dije a nadie. Yo esto me lo callé, me lo quedé yo para mí durante 3 meses y siento que lo hice muy bien porque, bueno, no me dejé ganar por la ansiedad. Pasaron 3 meses y un día, de verdad, yo estallé cuando estaba ahí. Yo no lloro. No sé por qué razón, no lo puedo explicar, pero a mí no me salen las lágrimas. Yo no lloro. Entonces, pero sí, soy muy expresivo. Y se acerca una doctora y me dice, chamo, ¿qué te pasa? Yo vivía en Colombia y yo, ¿esta por qué me dice chamo? Es una doctora colombiana, pero que había estudiado en Venezuela. Y yo le cuento, y le digo, mira, era como un ángel que me llegó ahí. Y ella me dijo, pero ya va, esto no es conclusivo, espérate un momento, no sé qué. Y allí me hizo como calmarme, ¿no? Y pasar todo esto. Me dijo, mira, habla con tu familia, no hay ningún problema, vamos a seguir haciendo los estudios porque sí hay una probabilidad, pero este diagnóstico estuvo mal. Que te lo dijeran de esa manera. Y bueno, allí sí tuvieron que hacerme 3 cirugías pequeñas para sacar completamente los tumores que sí existían, pero afortunadamente las células que estaban comprometidas pudieron salirse en esas 3. Okay. Y pues no había más, no había nada regado por ninguna parte, gracias a Dios. Y bueno, pero te digo, ese ha sido yo creo el momento más difícil, que es la primera vez que me siento con alguien hacia compartirlo, y más que sé que es algo que se va a hacer público, pero sí fueron momentos de mucha presión pensando. Yo creo en la muerte como parte de la vida. Yo creo que ese momento llega
iba a llegar y la vida va a continuar para los demás. Pero cuando te lo ponen en la cara es como, no sé si vale esta expresión en algunos otros países, como una torta en la cara. ¿Cómo se lo dejas saber a tu esposa? Porque de alguna manera algo le tuviste que decir. Yo en 3 meses no le dije absolutamente nada. Tuve la conversación con esta doctora y yo creo que ya eran casi 6 meses cuando yo finalmente le dije, mira, porque ya iba a ser evidente, tenían que ir a la cirugía. Y entonces ahí yo comencé a decírselo. Nunca se lo dije a mi mamá hasta que había pasado. Y a mis hijas nunca. Yo creo que hasta este momento no lo saben. Okay. Se van a enterar ahora mejor por la entrevista. Seguramente. Se van a enterar por la entrevista. Pues, pero bueno, no quería terminar triste. Yo quiero terminar esto contento. No, todo lo contrario. Terminaste alegre porque hay una buena... un buen final. Hay un buen final después de todo, ¿no? Sí, totalmente. Muy contento por eso. Y bueno, son cosas que pasan en la vida y lo que te decía antes, te hacen cuero, te hacen más duro, te hacen más fuerte y te ayudan a crecer en distintos aspectos. ¿Qué le dirías a las personas que a lo mejor están pasando por algo así, que a ti te ayudó? Yo siempre he sido un hombre de fe. Yo soy devoto de la Virgen del Valle, es la patrona del oriente de Venezuela, una isla que se llama Margarita, una isla hermosa. Y yo creo que mantenerse firme en la fe. Y además de eso, no es solamente tener fe, sino trabajar para. Yo, como te decía, creo que las situaciones difíciles hay que encararlas y hay momentos que van a llegar y cosas que van a pasar. Pero es cómo tú las asumes y cómo haces ese tránsito desde ahora hasta que se dé la resolución. Porque muchas veces nos quedamos sufriendo desde hoy por lo que va a pasar en tanto tiempo. Y hay que disfrutar el proceso. Hay que disfrutar cada día. Hay que disfrutar cada minuto. Entonces yo creo que es eso. Quizás es muy trágico hablarlo con la muerte, pero digamos, si tú tienes un momento de fecha de mudanza para irte a otra ciudad, si tú tienes algún momento en el que algo va a pasar, no te quedes todos los días pegado en eso. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer es disfrutar cada día y cuando llegue lo que tenga que llegar, llegará. Bueno, te dejo que cierres con algo más. ¿Qué más me queda por decir? Con algo más. No, yo creo que, mira, agradecerle a muchísima gente que te sigue a ti en Alabama y que nos ha permitido llegar hasta ahí a contar las historias, muchas veces a distancia, muchas veces tratando de cubrir porque estamos en todos estos 4 estados, pero agradecerle a toda la gente hispana que en esta región, aún en este momento tan difícil que se vive por la ansiedad, ¿no? Y por la situación y el miedo. No tenemos control y que está ocurriendo de alguna manera. Yo creo que agradecerle. Yo agradezco cada día. Agradecer cada día por lo que tengo me ha servido para darle espacio a que lleguen cosas mejores. Y esa es mi invitación. Bueno, pues nos despedimos de Julio Villaseñor News, no sin antes invitarlos para que te sigan en tus redes sociales. CA, que son mis iniciales, Carlos Alberto Figueroa y el número 14. En todas las redes sociales y hasta en Gmail y en todo donde me quieran conseguir es CA Figueroa 14. CA Figueroa 14, Instagram, Facebook. En Facebook Carlos Figueroa y en Twitter o X, en TikTok, en todos lados. Ok, pues bueno, si lo quieren seguir, si le quieren mandar alguna pregunta o si nos lo quieren dejar aquí también en la caja de comentarios. Ahí yo también las voy a estar revisando. Y que le vas a estar ahí compartiendo y revisando. Pues muchísimas gracias por esta plática, por las exclusivas, por todo lo que nos cuentas, Carlos. No, gracias a ti. Y pues ojalá haya una segunda oportunidad para hacer y hasta 5. Otra plática y nos sigas contando más de todo esto que esperemos que vivimos. Termine en un final feliz. Soy Julio Villaseñor y esto es Julio Villaseñor News. Julio Villaseñor, como siempre usted sabe, él sigue al presidente. Julio, buen día. Hoy con mi compañero Julio Villaseñor nos tiene información importante. Reporte. Oye, pues te agradezco mucho. Vamos a estar César Villaseñor allá en la Unión Americana. Bueno.